Hola, les habla Álvaro Peralta. ¿Sabe? Es importante que usted y yo no permitamos que el miedo y nuestras emociones gobiernen nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, tenemos la posibilidad de vivir por fe. Quiero leerles rápidamente acerca del profeta Elías. Elías, en época del rey Acab y de la reina Jezabel, ha retado a los profetas de Baal a un enfrentamiento y ha visto cómo Dios respaldó y destruyó esos profetas a través de Elías. Y es un enfrentamiento muy severo en contra de la reina Jezabel, que ha sido la promotora de la idolatría y de la adoración de los Baales o los ídolos. Y justamente después de este evento donde Dios destruye estos 450 profetas de Baal y que de hecho Elías los mata a espada a todos ellos, Acab, dice Primera de Reyes 19:1, Acab le dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Ese momento es crítico porque Jezabel se molesta porque ella es la que promueve constantemente y ha introducido esa adoración y a esos profetas a Israel y ha matado a los profetas de Dios. Entonces, versículo 2, envió Jezabel a Elías un mensajero, le envió un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto a tu persona como la de uno de ellos. Es decir, Jezabel amenaza a Elías y le dice que así me hagan los dioses si mañana no estás muerto como uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y ese fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vamos a ver 4 enseñanzas acerca de o que nacen de este pasaje. El primero es: la única estrategia del enemigo en contra del creyente es la amenaza. El diablo puede amenazar, pero no tiene poder para ejecutar la amenaza a menos de que el creyente le dé el poder. ¿Cómo? Bueno, lo primero es entender qué es lo que está pasando aquí con Elías y con Jezabel. Jezabel es un espíritu de manipulación, de perversión, es un espíritu que se esconde detrás del trono, en este caso detrás del rey Acab, y empieza a manipular las cosas que eran para un fin bueno, como la adoración, y la convierten a Dios, la adoración a Dios, y convierten esa adoración a Dios en un fin malo, que es la adoración a los Baales o a los ídolos. Entonces, es un espíritu de manipulación, es un espíritu que actúa manipulando, amenazando, tergiversando las cosas para que se dé una adoración al enemigo y no una adoración a Dios. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, hay un adversario, claro que sí, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como león, no es un león, sino que es la imagen, la semejanza, se disfraza de león rugiente y anda buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El diablo solamente puede amenazar, no puede ejecutar la amenaza a menos de que alguien le dé la autoridad de hacerlo, a menos de que yo como creyente, usted como creyente, le demos la autoridad de hacerlo. Anda como león rugiente. ¿Qué hacemos con ese león? Al cual resistid firmes en la fe. Es decir, nos paramos firmes en fe y resistimos al enemigo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo resistimos al diablo? ¿Se acuerdan de Jesús? Es tentado por Satanás 3 veces en el desierto después de ayunar 40 días y 40 noches. Y Jesús, la forma de resistir a Satanás es usando la palabra de Dios en contra de Satanás. Y le dice: escrito está, Satanás. 3 veces, escrito está, Satanás. Y después de la tercera vez, el enemigo lo tiene que dejar por un tiempo. Entonces, Jesús se somete a la palabra de Dios: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Jesús se somete a la palabra de Dios, resiste al diablo y el diablo huye. Si nosotros nos sometemos a la palabra del diablo, lo que hacemos es darle autoridad al diablo de ejecutar la amenaza. Entonces, lo más importante es entender que el diablo solo puede amenazar, pero no puede ejecutar la amenaza en contra de un hijo, en contra de una hija de Dios. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán alientos. Vea lo que dice: valle de sombra de muerte. No dice valle de muerte, dice valle de sombra de amenaza
de muerte. No es un valle de muerte, es un valle de amenaza de muerte. El diablo opera con amenazas porque no tiene el poder de ejecutar la amenaza, no tiene la autoridad de ejecutar la amenaza a menos de que el creyente se la dé. ¿Qué hizo Jesús respecto al enemigo? Hebreos 2, versículo 14 y 15 dice: así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, nosotros tenemos un cuerpo, él también, Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Destruyó al diablo por medio de la muerte, es decir, murió y resucitó y le quitó toda autoridad al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, todos los que creemos en Él somos libres ahora del temor a la muerte y de la servidumbre en la cual estábamos atados, esclavos, esclavizados por temor a la muerte. Es decir, ya no tiene ningún poder, ninguna autoridad el enemigo. Entonces, enseñanza número 1. El diablo solo tiene poder de amenazar a menos de que le demos el poder de ejecutar la amenaza. Tiene el poder de amenazar, pero no el poder de ejecutar la amenaza en contra del creyente, el Hijo de Dios. Número 2. Ponga sus ojos en Jesús. Vea que Elías lo que hizo, dice, viendo pues el peligro. ¿Qué hizo Elías? Puso sus ojos en el peligro, puso sus ojos en la amenaza de Jezabel, no puso su mirada en el poder de Dios, no puso su mirada en lo que acababa de ver de Dios. Dios lo respaldó destruyendo 450 profetas de Baal. Dios lo respaldó, Dios le había dado el poder. Dios hizo que dejara de llover por 3 años y medio cuando Elías oró, y volvió a llover cuando Elías pidió que volviera a llover. Es decir, Dios estaba respaldando a Elías constantemente, pero el profeta Elías puso sus ojos en la amenaza. Ahora, no estamos exentos como seres humanos, aunque somos hijos de Dios, de equivocarnos o de fallar o de poner nuestros ojos en la amenaza y no en el poder de Dios y en la obra redentora de Jesucristo. Ninguno de nosotros, ni los pastores, ni los profetas, ni los evangelistas, ni los maestros, ni usted ni yo estamos exentos de fallar, pero Dios es misericordioso. Entonces, si ha puesto sus ojos en la amenaza, es tiempo de que empiece a poner sus ojos en la obra de Jesucristo. Ve lo que dice Hebreos capítulo 12 y el versículo 1 y 2. La única forma de avanzar en el propósito de Dios para nuestra vida es poner nuestros ojos en Cristo. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Eso es el propósito de Dios para nuestra vida. El propósito de dar testimonio de Jesucristo, de ser una evidencia del amor de Dios, de la sanidad, de la prosperidad, del gozo, de la paz, ser pacificadores, ser distribuidores de la bendición de Dios. Esto lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Esto lo hacemos, dice, al fijar la mirada en Jesús, al poner nuestros ojos en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. En la Reina Valera dice, el autor y consumador de nuestra fe. El campeón es una imagen romana de un gladiador romano que es el que lucha, el que va adelante, el que conquista, el que hace las cosas. Es el primero que derrotó la muerte, es el primero que venció al enemigo, es el primero que venció la enfermedad, que venció toda la maldición de la ley aquí en la tierra. Jesús es el campeón que perfecciona nuestra fe, es el que va adelante, es el que perfecciona, es el que lo hizo primero. Ponemos nuestros ojos en Él, porque eso nos da la fortaleza de mantener la esperanza para transitar esta vida con fe en la palabra de Dios y creer que esas promesas nos pertenecen ya en Cristo Jesús, que no es algo del futuro, que es algo de hoy. Vea lo que hizo Jesús. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, el gozo que es nosotros los creyentes. Él sabía que por el camino de la cruz iba a lograr o iba a alcanzar que muchos, miles, millones, creyeran en Él y fueran salvos y no tuvieran que sufrir las consecuencias del pecado que Él sufrió en su propia carne. Entonces dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Eso es lo que hizo Jesús, puso su fe en Dios, puso su mirada en Dios. Nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo. ¿En Cristo cómo? En lo que Él ya hizo, ya nos sanó.
ya nos prosperó, ya nos libró, ya venció a Satanás, al que tenía el imperio de la muerte, ya lo venció. Elías vio el peligro, Elías vio la amenaza, no vio el poder de Dios que le respaldaba. Decisiones motivadas por miedo son malas decisiones. Decisiones motivadas por las emociones son malas decisiones. Entonces, para evitar que eso pase, es necesario alimentar nuestra mente con la palabra de Dios constantemente. ¿De qué está alimentando usted su mente? ¿A dónde está poniendo sus ojos? ¿En las noticias? ¿En las crisis? ¿En las pandemias? ¿En las amenazas económicas? ¿En las amenazas a su salud? ¿O está poniendo su mirada, sus ojos en Jesucristo, en la palabra de Dios? ¿Sabe? Yo con mi esposa Victoria lo que nos gusta hacer es, antes de dormir, siempre escuchar algo de la palabra de Dios, un mensaje, un pastor, lo que sea de la palabra de Dios, obviamente cuidado de quienes escuchamos, etcétera, pero lo hacemos para llenarnos de la palabra de Dios siempre antes de dormir, siempre al final del día, buscando, orando, escudriñando, leyendo, estudiando la palabra de Dios. No debemos diseñar nuestra vida alrededor del miedo. ¿Por qué? Porque Elías ve lo que está haciendo, está empezando a diseñar su futuro a partir del miedo que tuvo a la amenaza de Jezabel. Jezabel lo amenaza, Elías tiene miedo y empieza a diseñar su futuro, su vida, a partir de eso. Huye, deja a su criado en Jerusalén, se mete en una cueva y después va a ir a Horeb y se va a meter en otra cueva. ¿Qué está haciendo Elías? Está permitiendo que su vida sea gobernada por el miedo, por las emociones, y eso no está bien. Entonces, no debemos permitir que el miedo se convierta en pánico que paraliza o que se convierta en paranoia y que por todo tenemos miedo. Nos da miedo salir a la calle, nos da miedo empezar un negocio, nos da miedo empezar una familia, nos da miedo tener hijos, nos da miedo cualquier cosa. Ve lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice: hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice: una cosa hago, me olvido de lo que está atrás y prosigo, me extiendo a lo que está delante. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: fijo la mirada en lo que está delante, fijo la mirada en Cristo, fijo la mirada en la obra de Jesucristo, su amor, su misericordia, sanidad, gozo, paz. Las emociones, punto número 3, enseñanza número 3. Pues la primera es: el diablo solamente puede amenazarnos y no tiene poder para ejecutar la amenaza. Número 2, ponga sus ojos en Cristo, no en el problema. Ponga sus ojos en Cristo, no en el problema. Número 3, las emociones sin control toman el gobierno de nuestra vida. Si usted permite que las emociones se salgan de control, esas emociones van a gobernar sus decisiones y su vida. Elías está sufriendo dos emociones aquí. Una es el miedo a la amenaza de Jezabel de muerte, y dos es la decepción de que el pueblo de Israel lo quiere matar y ha matado a todos los profetas y ha dado la espalda a Dios. Como que Elías se está preguntando: ¿y yo por qué me esfuerzo tanto por este pueblo tan negativo, tan complicado, etcétera? Déjeme leerle lo que dice en 1 Reyes 19:14. Elías le responde a Dios. Dios le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué te pasa, Elías? ¿Qué estás haciendo? Y le responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y ahora me buscan para quitarme la vida. Me buscan para quitarme la vida. Elías se queja con Dios y le dice: Señor, ¿qué hago yo para Israel? ¿O por qué hago todo esto para Israel si ahora todavía me quieren matar? Han actuado mal, han hecho mal, está decepcionado de Israel. Dos emociones que empiezan a gobernar su vida. Una, el miedo a la amenaza de Jezabel, miedo a la muerte. Dos, decepción de su propósito, de su vida. Dice: ¿por qué he hecho todo esto? Y le decía a Dios: quítame la vida, ya no quiero vivir más, tengo miedo, me quieren matar y además tu pueblo no me valora. ¿Sabe? No importa lo que el mundo diga respecto suyo, no importa lo que el mundo diga respecto de usted, lo importante es lo que Dios dice. ¿Quién es usted para Dios? ¿Quién es usted en Cristo? ¿Qué tiene en Cristo y qué está llamado a hacer en Cristo? No se preocupe si lo que está haciendo no es valorado por alguien. No se preocupe si lo que está haciendo no es valorado por las personas que están a su alrededor. Ocúpese de agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios.
¿Cómo vivimos? Por fe. Entonces, que las emociones no controlen su vida, que las emociones no controlen sus decisiones, sino que la fe en la palabra de Dios controle su vida, controle sus decisiones. El justo por la fe vivirá, dice el apóstol Pablo en varias ocasiones, y lo cita del profeta Oseas también. Dios no responde, punto número 4 o enseñanza número 4, Dios no responde a las emociones, Dios responde a la fe. En Primera de Reyes, ahí mismo donde estábamos, 19:13 al 15, dice: cuando lo oyó Elías, Dios le habla con un silbo apacible, con una voz suave, amorosa, tierna. Dice, Elías cubrió su rostro y salió a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios le pregunta: ¿qué haces? Le da la oportunidad de responder. Y Elías responde lo que acabamos de leer: he tenido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Pero dice Jehová, Dios le responde, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Dios le dice a Elías, vamos a ver, Dios no responde a la emoción. Dios no le dice a Elías: pobre Elías, que te han dañado, que te han hecho mal, que estás enfermo, que estás triste, que estás desanimado, que estás decepcionado. No, Dios le dice: levántate, ve, vuelve por el camino. Es decir, que vuelva por el camino quiere decir arrepiéntete, porque ha estado actuando con incredulidad. Y no es que Dios sea insensible, que Dios no quiere a Elías o que no ame a sus hijos. No, es que Dios no responde a las emociones. Dios no responde al miedo. De hecho, nosotros no tenemos un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es el espíritu de Dios. Dios no se mueve por miedo. Entonces no podemos permitir el miedo o las emociones de cualquier tipo gobernando nuestra vida, sino al contrario, gobernando nuestra vida debería estar nuestra fe en la palabra de Dios. Dios respalda la fe, no respalda las emociones. Dios respalda la fe, no respalda las emociones. La respuesta de Dios para Elías en un momento de gran presión, de gran decepción, de gran miedo es: levántate y ve a hacer tu trabajo. En otras palabras, lo que Dios nos dice a nosotros como creyentes es: no pongan atención a la amenaza, porque eso ni siquiera a Dios le va a afectar para bien o para mal. La amenaza el diablo no tiene autoridad. Dios nos ha dado en Cristo Jesús vida, sanidad, prosperidad, gozo, paz. Nos ha dado alegría, nos ha dado paciencia, todo el fruto del Espíritu Santo. Dios en Cristo ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces Dios no va a actuar o no va a responder a las emociones. Dios respalda la fe. Manténgase firme en la palabra de Dios. Pase lo que pase, la amenaza que haya venido en su contra en este tiempo, no ponga atención, no ponga sus ojos en esa amenaza. Recuerde, el enemigo solamente puede amenazar, pero no tiene poder de ejecutar la amenaza en contra de los hijos de Dios. Número 2, ponga sus ojos en Jesús, no ponga sus ojos en la amenaza. Número 3, las emociones no deben controlar su vida y sus decisiones. Y número 4, Dios responde a la fe, no responde a las emociones. ¿Sabe? Si este mensaje ha sido de ayuda, le ha motivado y ha fortalecido su fe, compártalo con alguien que necesite escuchar una palabra de aliento de parte del Señor. Denle like al video también y si puede suscríbase al canal, se lo agradecemos. Los amamos y nos vemos pronto.